hermanos, este día vamos a orar por el país de Turkmenistán. Tiene una población de 6.2 millones de personas y de cristianos 66.7 mil nada más. En la religión es el islamismo y el cristianismo. Su gobierno es república presidencialista y su líder se llama Serdar Berdimuhamedow. El nivel de persecución en este país es severa. Les voy a leer un poquito acerca de la persecución que hay en este lugar. Dice, en Turkmenistán no hay libertad de religión, por lo que el gobierno dictatorial utiliza agentes de la policía y los servicios secretos e imanes locales, líderes islámicos, para controlar las actividades religiosas. Todos los grupos están legalmente obligados a registrarse ante las autoridades, pero solo pueden hacerlo los que tengan al menos 50 miembros y que sean mayores de 18 años. Se prohíbe la existencia de grupos no registrados. La población es predominante musulmana y el cristianismo es tratado con recelo. Las iglesias son objeto de operaciones policiales que pueden acabar con cristianos detenidos o multados. En caso de reuniones ilegales y posesión de material cristianos, los seguidores de Jesús son multados. Bueno, pues vamos a orar por este país en donde, pues como hemos escuchado, pues no es legal, ¿verdad? Ser cristianos, y pues bueno, muchos de nuestros hermanos allá pues tienen que a veces pues reunirse a escondidas, ¿verdad? O si tienen una Biblia, pues igual a escondidas todo. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Les pido que inclinen su rostro y me acompañen en oración. Señor, en esta noche venimos delante de ti, Padre, para poner nuestras peticiones delante de ti, Señor, y en esta noche, Señor, quiero orar por este país, Turkmenistán, Señor, para que nuestros hermanos, Señor, puedan tener esa libertad, Señor, de reunirse, Señor, de alabar tu nombre, Padre, que ellos puedan, Señor, en un momento, si es tu voluntad, Señor, poder compartir su fe sin miedo, Señor, sin temor a que pues el país los multe, Señor, o tomen represalias contra ellos, Señor, contra sus familias, Padre. Te pedimos, Señor, para que ellos tengan también al alcance literatura cristiana, Señor, para que puedan leer tu palabra, Señor, y puedan gozarse, Señor, sin tener que esconderse, Señor, sin tener que ser perseguidos, Señor. Te pedimos para que, Señor, tú des sanidad física y emocional a estas mujeres que sufren violencia, Señor, a causa de su fe, Padre. Te pedimos por esas familias, Señor, por los hogares, para que tú los protejas, Señor, los proveas también de lo necesario, Padre. Ponemos este país en tus benditas manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, le doy el lugar al hermano Ignacio para exponer el estudio bíblico. Adelante, hermano. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios que nos trae a su casa de oración a transformarnos y a crecer en fe. El día de hoy nuestro Señor Jesucristo nos va a despertar, no nos va a dejar retirarnos de aquí como vinimos. Nuestro Señor Jesucristo en este texto de Mateo 7, del 24 al 29, básicamente nos dice: oye, está en riesgo tu eternidad. Y entonces pudieran decirme: hermano, yo he nacido de nuevo y la salvación no se pierde. Es cierto. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos llama en esta parábola a preguntarnos: ¿en qué estamos edificando? ¿En la roca? ¿En su palabra? ¿O estamos edificando en la arena? Porque, amados hermanos, cuando uno ha nacido de nuevo, es porque hemos tenido fe en nuestro Salvador, y la fe produce obediencia, y si esa fe no está produciendo obediencia, entonces reflexionemos en lo que
lo que está pasando en nuestras vidas. Vamos a hablar el día de hoy del hombre prudente que oyó y obedeció, del hombre insensato, palabras fuertes, sin embargo nuestro Señor Jesucristo las proclama, oye pero no obedece. Y la conclusión, ¿dónde estás edificando tu vida y lo aprendido? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la lectura bíblica del día de hoy. Mateo 7, del 24 al 29. Vamos a hacerle como tradicionalmente lo hacemos. Comienzo con el 24 y nos unimos todos juntos en el 29. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así de pie, acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tus escrituras, de aprender más de ti, Señor, y cimentarnos en tu palabra. Te pedimos, Padre bendito, que con humildad permitas, oh Dios, que hablemos tu palabra, que seas tú expresando, Señor, tu palabra para que nosotros pecadores seamos, oh Dios, confrontados con nuestro pecado y podamos transitar hacia una vida de obediencia. Te pedimos, oh Dios, humildad en nuestra vida, porque tú nos has mandado, oh Dios, a cuidar tu rebaño, a predicar tu palabra, Señor, a ser discípulos tuyos, y es tu especial tesoro, Señor. Por eso tenemos que ser humildes, por eso tenemos que edificar sobre la roca, y por eso tenemos que escudriñar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro pensamiento. Alabado sea tu santo nombre, oh Dios altísimo, Padre omnipotente. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, tomen su lugar. Nuestro Señor Jesucristo está con esta porción de las Escrituras terminando el Sermón del Monte. ¿Y qué ha hablado nuestro Señor Jesucristo en este Sermón del Monte? Que somos bienaventurados, que somos hijos amados, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Que no hagamos tesoros en esta tierra porque aquí se van a quedar, que hagamos tesoros en el cielo. Y toda esa exposición nos habla de que Jesús está hablando del carácter del discípulo, está hablando de la piedad genuina, está hablando de las reglas del reino, y termina con esta exposición de su palabra pidiéndonos que edifiquemos sobre la roca. Y es una palabra también fuerte, porque ustedes recordarán que él mucho se expresó de los fariseos. Los fariseos no eran gente que desconocieran la ley, la conocían y la practicaban. Sin embargo, recordarán ustedes que un sacerdote está orando a Dios y le dice: gracias, Señor, porque no me hiciste igual a este. Y Jesús los trató como sepulcros blanqueados. Incluso Jesús dijo: los publicanos y las meretrices van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque se acercaban a Jesús con todo su corazón y decían: sí es cierto, yo he pecado, soy una adúltera, soy una prostituta. Reconocían su pecado, se humillaban ante el Señor y el Señor las perdonaba.
Pero los fariseos, es cierto, no robaban, no fornicaban muchos de ellos. Estamos tratando de los que se salvaban. Pero tenían egoísmo religioso, y eso es lo que quiere confrontarnos nuestro Señor Jesucristo, con ese orgullo religioso, que a veces nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos: oye, navegas tierra y mar por hacer un prosélito, y cuando ya lo has logrado, lo haces 2 veces hijo del diablo. ¿Por qué? Porque les enseñas cosas que no están en la palabra. Recordarán ustedes que ellos hicieron su propio libro y no seguían la Biblia. Había quienes agarraban un versículo y a su forma de pensar, y lo escribían y decían que debías lavarte las manos y recorrer no sé cuántos centímetros hacia arriba para que fueras completamente lavado, y se fijaban mucho en esos detalles. Pero la palabra de nuestro Señor la hacían a un lado, como la hacen muchas religiones. Tienen la Biblia, pero se basan en otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que está confrontando aquí nuestro Señor Jesucristo. Sepulcros blanqueados, les decía. Y lo he visto, amados hermanos, porque ya tengo muchos años, ya mi pelo es totalmente de canas, y lo he visto en diferentes iglesias, donde los hermanos que dirigen se sienten ya más espirituales. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos llamó a que el que quiera ser el mayor sea el menor, y nosotros les tenemos que hablar con amor a todo el que viene. Si nosotros, cuando alguien se me acerca y me habla así medio feo, híjole, reacciono y dice mi Señor: pasa la afrenta. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos cuando vienen y les hablamos de la misma manera que estamos acostumbrados? Pues si nosotros nos sentimos, los nuevos se sienten más. Y nuestro Señor Jesucristo nos llamó a amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos, amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que venimos a hacer. Por eso hay iglesias que crecen, porque espiritualmente están fundadas sobre la roca. Y por eso cuando nosotros extendemos una invitación, es con Él es diferente. Él aplica el carácter del discípulo. Y quiero ser como Él, pero cuando no se ve la diferencia, híjole, para ser como Él, pues mejor no. Y son situaciones en las que podemos transitar y decir: híjole, algo estaremos haciendo mal. Nuestro Señor Jesucristo nos llama. En Mateo 23:15 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra haciendo un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces hijos del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Jesús conocía perfectamente el peligro de una religión sin transformación, de una fe sin obediencia, de un cristianismo que solo se vive de palabra, pero no en la práctica. En Mateo 23:15 están hablando de un hombre religioso. Y así, en Mateo 27:24, Jesús cierra su sermón con una imagen tan clara como poderosa. 2 hombres, 2 cimientos, 2 resultados, una misma tormenta. Uno obedece, el otro solo escucha. Y amados hermanos, cuando venimos a este lugar, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, nos ama, nos abraza, nos transmite su mensaje, y decimos: tenemos que cambiar. Y la única evidencia de que soy salvo es cuando digo: esto lo estoy haciendo mal y lo voy a cambiar, porque nuestro Señor Jesucristo nos llama a obediencia. Esa es la única
testimonio de que estamos siendo salvos. Pero ¿qué pasa cuando yo digo siento que soy salvo, pero no hay evidencia de esa transformación? Nuestro Señor Jesucristo no nos llamó a sentir, nos llamó a tener fe, y la fe nos transforma en obedientes. Estas son las predicaciones que mis hermanos han presentado, Jesús y la ley, y nos llama a un estándar más alto, porque si nuestro Señor Jesucristo nos puso la ley más alta, porque dice cualquiera que tome a una mujer diferente de su esposa está adulterando, mas yo les digo, cualquiera que la mire más allá de lo normal, pues ya ha adulterado con ella. Y este es el mensaje. Adelante. También nos dice entrar por la puerta estrecha, una relación viva y obediente en Cristo, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Esas fueron las predicaciones de mis hermanos. Adelante. Y no se olvida nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Ustedes son lo mejor de este mundo. Y amados hermanos, la salvación, Dios ya la dispuso para los que han de ser salvos, pero hace falta hombres y mujeres trabajando con ese carácter cristiano para llevar el mensaje, porque sin ese mensaje no hay salvación. También dice nuestro Señor Jesucristo que si nosotros no habláramos, las piedras hablarían por nosotros. Entonces estamos necesitados de obediencia. Adelante. Nosotros también somos la luz de este mundo y no podemos escondernos en nuestro trabajo, abajo de nuestra cama, porque nosotros alumbramos a los demás con un consejo, con una palabra de nuestro Señor Jesucristo que trae vida a nuestras vidas. Adelante, por favor. La piedad, ¿buscamos el reconocimiento de los hombres o de Dios? Debemos buscar el reconocimiento de Dios. No necesitamos nada de los hombres. Adelante. ¿Y dónde está tu corazón? No puedes servir a dos amos. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Adelante. Y así comenzamos la prédica del día de hoy. El prudente oye y obedece. Dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24, cualquiera pues que oyere estas palabras, todo lo que dijo en el Sermón del Monte y lo que está en su ley, cualquiera que oye y obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y es, amados hermanos, donde el hombre prudente viene de la palabra griega frónimos, que significa sensato, sabio y previsor. Recordemos que en Mateo 25 las vírgenes prudentes se prepararon, no improvisaron. Y también tenemos el fundamento de la roca, griega Petra, y Petra significa esfuerzo, sacrificio y permanencia. Amados hermanos, en la Biblia, en Segunda de Reyes 23-25 está la historia de un rey. Josías fue un rey excepcionalmente fiel. Dice ahí en Segunda de Reyes 23 que no hubo un rey como él, ni antes ni después. Él, Josías, fue hijo de Amón y Amón fue hijo de Manasés. Manasés fue el rey que quitó
dentro del templo y puso estatuas a los dioses ajenos. Y el pueblo se indignó tanto que hubo una matanza porque no querían que se instalaran esas estatuas en el templo. Imagínense, después de haber adorado a un rey, y es que Manasés fue un rey que comenzó a reinar muy joven. Entonces vinieron los asirios, le presentaron magia, bailes, y él se volcó en eso. Sin embargo, todos esperaban que el rey Manasés dejara de hacer todo eso, pero él más ensañó. Entonces, los asirios se lo llevaron a la cárcel y allá en la cárcel clamaba a Dios: Señor, perdóname. Y Dios le oyó y le perdonó, y el pueblo pensó: va a haber una transformación, y vino su hijo Amón, y fue lo mismo que Manasés y peor. Pero Josías fue un rey que empezó a reinar a los 8 años, porque su padre Amón reinó solamente 2 años y lo mataron sus criados porque era en extremo idólatra y el pueblo no lo quería. Entonces tuvo que reinar Josías muy chico. Fue un rey que eliminó todos los altares de su padre y de su abuelo. Incluso dice la Biblia que había altares que había construido Salomón hace 300 años antes y todavía no los quitaban. Entonces él se dedicó a ser obediente. Dice que encontraron el libro de la ley y Josías rasgó sus vestiduras porque dijo: ¿cómo es posible que hemos roto el pacto de un Dios santo y verdadero, de un Dios que hizo los cielos y la tierra, y nosotros nos hemos portado en extremo mal? Si seguimos leyendo la historia de Josías, encontraremos que Dios le promete a Josías, por su dedicación, por su obediencia, por su fidelidad, le dice: después de la muerte de mi hijo Josías, es que yo traeré prueba y juicio al pueblo. Entonces, en esa obediencia, Dios no trae nada de eso y Josías no ve nada de eso, pero después de muerto él, viene Dios y trae juicio a toda la nación. Es sorprendente cómo la Biblia dice: y antes de él ni después de él hubo otro rey tan justo, tan fiel como Josías. Tuvo un abuelo, un padre, que se dedicaron a hacer lo malo delante de Dios, y sin embargo él se guardó en los preceptos de Dios, porque encontró la palabra y comenzó a leerla y dijo: ¿todo eso tenemos que hacer? Sí. Estando en la iglesia, vi que un joven volvió con su novia y le pregunté: oye, ¿qué pasó? Hace 1 año que no te veo. Terminó su carrera, dice: terminé mi carrera y me dediqué a trabajar. Y mientras trabajaba, me daban más tareas. Y había más trabajo y la empresa crecía. Y entonces me dieron tiempo extra y comencé a ganar más dinero. Pero un día, leyendo la Biblia, encontré en Éxodo que el pueblo de Israel le pidió a Faraón y le dijo: oye, déjanos ir a adorar a nuestro Dios. Y Faraón dijo: no, pónganles más trabajo, porque estos están ociosos, no tienen que hacer, pónganles. Antes les daban, ustedes recordarán en la historia, les daban zacate para unirlo con el lodo y hacer los adobes. Gracias. Y entonces dijeron: ya no les vamos a dar más zacate, que lo vayan ellos a recoger, y aparte no les baje su estándar de producción diaria, que la cumplan. Y entonces dijo el joven: yo así estaba. El diablo, el mundo me puso cosas a entretenerme y yo caí en la jugada y durante 1 año no me reuní y ya hasta pensaba que Dios no existía.
Y hasta pensaba cómo Dios puede ser tan poderoso si ni se puede presentar. Y entonces al escuchar su palabra, al leer su palabra, yo reaccioné y dije, estoy haciendo mal. Y volvió con su novia. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que busquemos en su palabra, que obedezcamos su palabra. Amado hermano, porque tu juicio no es superior al de Dios, porque a veces así lo pensamos y me pongo entre ellos. ¿Podrá ser nuestro juicio mayor a ese Dios que hizo los cielos y la tierra? Que dice que remueve la tierra y hace temblar sus columnas. Y yo sí recuerdo que las iglesias se llenan cuando hay terremotos. Y ese es el Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo el Orión, las Pléyades, y que le puso estaciones al tiempo. ¿Nosotros vamos a poder controlar todo eso? Nada más porque pensamos que mi juicio es más importante. Por eso el hombre prudente obedece. Escucha su palabra y dice, algo estoy haciendo mal. Adelante, por favor. Dice en el mensaje paralelo de Lucas, porque también viene este texto, dice que el hombre prudente ahondó, así como este joven que leyendo la palabra encontró que Satanás le estaba poniendo más trabajo para que se apartara de su Dios. Y eso es lo que pasa, amados hermanos. Los jóvenes salen de las escuelas, se titulan, empiezan a trabajar, empiezan a hacer fortuna. De algo servirá el hecho de que ya tengo una profesión, pero mi salvación, como dije al principio, mi eternidad está en juego. ¿Habrá valido la pena? Yo digo que no vale la pena, porque el mundo nos engaña, nos atrapa, y los colmillos del pecado, cuando son encajados en nuestra carne, ya no vemos a un Dios todopoderoso, sino como le hizo Manasés. Le presentaron bailes seductores, le presentaron magia, poder en el reino de la oscuridad, y él dijo, esto es bueno, hay que hacerlo. Y no tan solo yo, todo el pueblo. Adelante, por favor. El hombre prudente reconoce la soberanía de Dios. Dios es soberano, nosotros solamente somos polvo. Es cierto que Dios sopló aliento de vida en nosotros y nos dio un espíritu, y es el que vale la pena. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero eso somos, nada delante de la presencia de Dios. Por eso el obediente reconoce la soberanía de Dios, y si está en su palabra, la lleva a cabo. Adelante. Dice la palabra que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y todo eso dio contra la casa. Pero la casa permaneció porque estaba construida bajo la roca. Adelante. Entonces, amados hermanos, va a haber pruebas, va a haber juicio, y tenemos que resistir la tormenta. Y la única manera es soportados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto pasa con el obediente. Adelante, por favor. El hombre insensato solo oye. Es una fachada bonita. ¿Cómo estás, amado hermano? Bendecido en los caminos del Señor. Y solo es apariencia, porque han fundado su casa sobre la arena. Y así Manasés, y así Amón,
sobre las vanidades de este mundo, sobre lo que nada aprovecha, no poniendo su vista en las cosas del cielo, sino en las cosas terrenales. Y así nos pasa a muchos, que dejamos al Dios Todopoderoso por un par de monedas y dirán: oye, amado hermano, pero esos 3 personajes de los que estás hablando son el del Antiguo Testamento, ahora ya estamos bajo un nuevo pacto. Sí, es cierto, Judas conoció a nuestro Señor Jesucristo, hacía milagros, sanaba a enfermos, y lo digo porque dice la Biblia que cuando Jesucristo dijo: alguien me va a entregar, no sabían quién era. Todos parecían iguales los discípulos, todos hacían lo mismo, daban una palabra de consuelo, sanaban enfermedades, hacían milagros, sacaban le sacaban al endemoniado el mal espíritu, su demonio. Y a pesar de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, no fue salvo. Él buscaba lo suyo propio. Y nosotros que hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, pues debemos tener la palabra de nuestro Dios presente. Y cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos sobre aquella casa, y dieron contra ella con ímpetu, y la casa fue derribada, porque no estaba cimentada sobre la palabra de Dios, sino sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo, sobre lo que a mí me parece. No te preocupes, vamos a ir a la iglesia, pero no tienes que cambiar nada, así como eres, hasta yo creo que eres un perfecto cristiano. No, amados hermanos, Jesucristo dio su vida para que nosotros fuéramos transformados, y esa manada pequeña a la cual Él está llamando a su reino eterno, debe ser una manada sin doblez, fieles, que obedezcan su palabra, porque Él en Ezequías dice: y daré un nuevo corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra, y pondré mi espíritu y obedecerán mis leyes. Y si no las estamos obedeciendo, hubo un rey que le dio lepra. Dice la palabra que cuando él buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. Pero cuando dejó de buscar a Dios, todo se vino abajo. Y él se creyó, como era el rey, dijo: no, pues yo soy lo mejor de lo mejor. Y quiso entrar a una parte donde Dios no le había permitido, al sacerdocio. Era el rey, no el sacerdote. Y quiso oficiar como sacerdote, y Dios lo castigó con lepra. Murió repudiado, odiado. Todo porque a él le pareció que era bueno. Y la palabra de Dios es clara. Dice: más cortante que una espada de 2 filos, que penetra el corazón y los tuétanos y las coyunturas, hasta partir el alma. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta porción de las Escrituras. Oye, tu eternidad está en riesgo si no estás obedeciendo. No, si tú sientes que ya eres salvo, no lo sientas. Mejor ve en ti evidencias de que efectivamente Dios te está transformando, y que está viniendo la palabra de Dios a tu corazón, y andas caminando en sentido contrario, y el Señor te dice: no. Es obediencia,
y entonces tú procedes a esa obediencia, amado hermano, vas en el camino correcto. Hay salvación en tu vida. Y has sido llamado a ser pescadores de hombres. No tan solo es, me voy a leer la porción del sermón del monte y voy a ver. No, amados hermanos, también dice Jesucristo, vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Este joven que encontró que el diablo estaba poniendo más carga para que se alejara de Dios, hoy día dijo, yo quiero servir. Y veo salvación en su vida porque está siendo obediente. Y qué bueno, amados hermanos, que Dios nos agarre y traiga a nosotros pruebas para que nos cimentemos en su roca, en su palabra, en las cosas que traen vida eterna. Adelante. El insensato cree que su juicio es suficiente. Por eso, amados hermanos, en la iglesia hay varios, no tan solo uno, que administran la iglesia, donde todos se ponen de acuerdo, oran a Dios, y no es el juicio de uno, sino el juicio de todo el grupo eclesiástico o los miembros que dirijan su iglesia. Adelante. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dio la tormenta con ímpetu a su casa y se cayó. Adelante. Usías comenzó bien buscando a Dios y fue prosperado, segunda de Crónicas 26:5. Pero su orgullo lo llevó a querer ocupar un lugar que no le correspondía, y Dios lo juzgó con lepra y terminó sus días aislado. Adelante, por favor. Amados hermanos, hemos sido llamados a cuidar la grey de Dios, a llevar el mensaje de salvación a todo aquel que vive sin Cristo. Y eso se requiere de un carácter que solo la palabra de Dios puede formar para hacer esta actividad. Me regocijo porque hay una conocida que la operaron de un seno y le dije a una hermana, hay que ir a llevarle palabra a esta persona, y con mucho amor me dijo, sí, hermano, y me dejó mensaje, ya tenemos la fecha, está el día. Digo, ¡ay, qué rápido! Así son los hijos del reino, diligentes, porque tantas cosas pueden pasar, amados hermanos. A veces el que tengamos una operación, el que nos sintamos acabados, menos por lo que acaba de pasar, y llevar una palabra de aliento es traer vida a esas personas que viven sin Cristo. Y eso me regocija, que hay obediencia, que hay diligencia en llevar el mensaje de salvación. Por eso es importante que nosotros seamos obedientes a su palabra. A veces no entendemos, pero eso no quiere decir que no seamos obedientes. A pesar de que no entendamos, tenemos que ser diligentes, obedientes. El necio no obedece porque cree que sabe más que Dios. El hombre prudente obedece porque sabe la grandeza y ha tenido una relación con Dios en la cual puede ver su amor, su misericordia cada día. Y finalmente, ¿dónde estamos edificando, amados hermanos? ¿Estamos leyendo su palabra, edificándonos, siendo transformados, o de tanto que sabemos
ya nuestro juicio es suficiente. He oído a lo largo de mi vida personas que me dicen, y él no predicó bien, y él a pesar de que es doctor en la ley, y él a pesar de que es maestro en la ley, y él a pesar de que ya le falta esto. Y entonces yo me pregunto, ¿y qué recibió el hermano? No le podemos decir porque vamos a herir su corazón, pero ¿qué recibió? Está criticando el mensaje, pero los mensajes son para, Señor, ¿hoy qué tienes para mí? ¿En qué estoy fallando? Por favor, transforma mi vida porque quiero ser un hombre diligente, amoroso con mi hermano, perdonador con mi enemigo, porque solo así lo puedo transformar. Y entonces muchas fallas tenemos porque somos humanos, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, transformémonos de ese viejo hombre y vengamos a ser nuevas criaturas verdaderamente transformadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que corramos la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y de todo pecado. Y la única manera es, leo su Biblia, y como este joven que dice, el diablo estaba poniendo carga en mí y yo no me estaba dando cuenta. Y a veces dejamos de venir a la iglesia. El domingo pasado tuve oportunidad, algunos domingos, de venir a la iglesia y vi que faltaban algunos que no vienen el miércoles y que tampoco vienen el domingo. Dije, entonces cuando los veo, y es importante mantenernos en la casa de oración, escuchar su palabra, ser transformados, porque si siento que ya soy salvo, híjole, amado hermano, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es clara, está en riesgo tu eternidad. No la pongamos en riesgo. Si somos del reino, procedamos conforme a la palabra de Dios. Es importante que nos arraiguemos, es importante que nos abracemos de esa roca de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos, porque va a venir pruebas y no queremos que nuestra casa sea como la de la diapositiva, toda destruida. Quiero terminar con una historia de un pastor. Este pastor trabajaba en una compañía grande, ganaba bien, a sus hijos les iba bien y no necesitaba que le pagaran en la iglesia. Así que él, mientras predicaba, hablaba de sus logros en lugar de los logros del que dio la vida por nosotros y nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Fue pasando el tiempo y por su forma de ser lo fueron relegando en la iglesia hasta despedirlo a pesar de que no le pagaban. Por su forma de ser, sus hijos se fueron, su negocio se vino al traste y comenzó a tener problemas económicos. Y comenzó a no tener dinero, así que terminó vendiendo gelatinas en una gasolinería. Hechos de la vida real, amados hermanos, no les estoy contando una historia ni una fábula, así fue. Y vender gelatinas, amados hermanos, para mí no es ningún problema, yo puedo ir a vender gelatinas. Pero el problema es cuando te eriges y te levantas como el ministro ordenado, ungido, y después que te vean tus fieles vendiendo gelatinas ¿cómo terminó este hermano? Odiado por sus hijos, por su esposa. Y eso puede pasar que un rico de la noche a la mañana pierda su fortuna. Sí, amados hermanos, sí puede pasar. Hemos oído noticias donde la bolsa se cae y varios ricos se quitan la vida porque el dinero es su Dios. Y Dios nos llama a no hacer tesoros en el cielo,
a vivir como nos llama nuestro Señor Jesucristo. La luz vino al mundo y nosotros no amamos la luz porque vivíamos en tinieblas y rechazamos a ese Dios todopoderoso. Por eso es importante, me ha bendecido mi Señor, gloria a Él. Pero si quiero ser el mayor, tengo que ser el menor. ¿Para qué, amados hermanos? Para que vivamos conforme a nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseñó, lo que nos manda. Pero si queremos hacer cosas diferentes, no pensemos como los fariseos. Los fariseos era fácil decir, oye, pues yo no adultero, yo no robo, soy hijo del Dios Altísimo. Y las prostitutas, yo sí soy pecador y por tanto necesito a ese Señor y necesito escuchar su palabra y necesito que me perdone. Y entonces, cuando nosotros nos escondemos en la apariencia de nuestra religiosidad, de que somos impecables, es cuando viene el problema, porque el orgullo no se nota a simple vista, se puede esconder. Pero los demás pecados son evidentes. Oye, ahí vemos al hermano Ignacio, mira, ¿qué está haciendo entrando a ese hotel? Pero el orgullo, yo lo puedo esconder. Y ahí es donde, amados hermanos, está la prédica de esta noche. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a vivir en su palabra, no de apariencias. Porque la casa que presenté en la Filmina estaba muy bonita, pero no sentada sobre la roca. Que nuestro Señor Jesucristo nos siga transformando con su palabra, con su vida en nosotros, que podamos tener una relación, doblar nuestras rodillas en las noches, en las mañanas y decirle, Señor, transfórmame. Porque quiero ser un pescador de hombres. Porque cuando les hable quiero hablarles con el corazón. Porque cuando les hable quiero que tu palabra los transforme y que tu reino sea más grande. Porque es cierto que somos manada pequeña, pero somos muy poquitos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Bueno, es el momento de recoger nuestras ofrendas y diezmos. Le pido a la hermana Sharon si nos puede apoyar en una pequeña oración para recoger nuestras ofrendas, por favor. Digamos el versículo lema, hermanos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Padre Santo, te damos muchas gracias por estas ofrendas que se van a depositar. Te pido que las bendigas, Señor. Bendice a los hermanos que proveen también para este servicio que es para tu obra, Señor. Te pido que también sean ocupadas conforme a tu voluntad. Bendice al hermano que ministra estos bienes, que también tú le des sabiduría de lo alto y también sepa administrarlo conforme a tu voluntad. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Es momento de los avisos. Hermano Héctor, ¿hay algún aviso?
Hermana Vilma, ¿hay algún aviso? El sábado hay reunión de mujeres, hermanas, aquí los esperamos a las 6 de la tarde. ¿Algo más? Los jóvenes. Y matrimonios el 8 de junio a partir de las 7 de la noche. Aquí los esperamos. Julio, perdón. ¿Algún otro aviso? Ninguno, bueno, son todos. Le pido al hermano Ignacio si nos despide con una oración, por favor. Si no. Puestos de pie, por favor. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, como cada vez en nuestras oraciones, que a pesar de ser oidores, Señor, también seamos hacedores. Que pongamos por obra tu palabra, Señor, que seamos hijos obedientes, que seamos hijos, Padre